Capítulo 37. Lee Jeon-yuk se encogió de hombros y se explicó. Piénsalo. Lo que vimos en el instituto trató de matarnos. Si el padre de Soyeon no hubiera estado allí, habríamos sido aniquilados. Si esos enemigos reunieran más fuerzas y volvieran a atacarnos, ¿no crees que tendría sentido que nosotros también combináramos fuerzas? Tenía razón. Si nuestros enemigos combinaran sus fuerzas, podríamos llegar a un punto en el que no sería capaz de manejarlos a todos por mi cuenta. Lee Yeonuka permaneció en silencio por un momento y luego compartió sus propios pensamientos sobre el asunto. No estoy en desacuerdo con lo que dice Jeon-yuk, pero si nos unimos a otra comunidad, podríamos encontrarnos con algunos conflictos. Nosotros tenemos nuestra forma de sobrevivir, así como ellos probablemente también tienen su propia forma de sobrevivir. Solo digo que sería bastante fácil que la situación se pusiera fea por las cosas más pequeñas. Lee Jeon-yuk no parecía estar de acuerdo con él. Bueno, tienes razón, pero... Lee Jeonuka lo interrumpió. Las cosas empeorarán exponencialmente cuando aumente el tamaño del grupo. Parece que hay un buen número de supervivientes en el supermercado, y no me sorprendería que la gente empezara a formar sus propias facciones. Lee Jeonuka también tenía un punto válido. El resto del grupo permaneció en silencio, ya que ambos parecían tener razón. Todas las miradas estaban puestas en Lee Jeonuka o Lee Jeon-yuk. Todos miraban inconscientemente a la persona con la que estaban de acuerdo. Al notar la división dentro del grupo, Choi Daye levantó la mano en silencio. Hagámoslo de la manera más democrática posible. ¿Cómo qué? ¿Quieres votar o algo así? Preguntó Lee Jeonuka, inclinando ligeramente la cabeza. Ella asintió sin dudarlo. ¿Votar, eh? Nunca esperé escuchar esa palabra en una época así. La votación transcurrió sin contratiempos. Todos tomaron un pedazo de papel del bloc de dibujo. Un círculo representaba un voto para unir fuerzas con el otro grupo, mientras que las tijeras representaban un voto en contra de unir fuerzas. Era bastante simple. Cada persona solo tenía que dibujar un círculo o unas tijeras. Todos entraron en el dormitorio principal para emitir su voto. Mientras todos los demás votaban, los hermanos Lee y yo nos sentamos a la mesa del comedor en silencio, esperando los resultados. Los tres no votamos. Los dos tenían opiniones diferentes, por lo que no tenía sentido que votaran. En mi caso, elegí no hacerlo. Si votaba, era obvio que los resultados se inclinarían hacia la opción por la que terminé votando. Como tenía todo lo necesario para sobrevivir, mi presencia era más importante que cualquier otra cosa. Por lo tanto, planeé seguir tranquilamente lo que los sobrevivientes terminaran decidiendo. Decidí que nunca intervendría en las decisiones de los sobrevivientes. Después de unos 30 minutos, Choi Daye salió con un estuche de lápices. Había papeles doblados apilados irregularmente dentro del estuche de lápices. A juzgar por lo arrugados que estaban todos los papeles, parecía que a todos les había costado decidirse. Los hermanos Lee intercambiaron miradas, luego me miraron al mismo tiempo mientras chasqueaban los labios. Lee Jeonuka se rió entre dientes. Papá de Soyeon, si no te importa, ¿podrías verificar los resultados por nosotros? Gruñido. Realmente sabían cómo ponerme en una posición incómoda. No pude evitar preguntarme cómo reaccionarían a los resultados. Chasqueé los labios y tomé el estuche de lápices de Choi Daye. Saqué el pedazo de papel que estaba en la parte superior. Gruñido. ¿Por qué? ¿Qué forma tiene? Solo podía hacer ruidos extraños mientras movía las cejas. Lee Jeonuka no pudo esperar más y me arrebató el pedazo de papel de las manos. Después de un momento, reaccionó de la misma manera que yo. Luego le dio la vuelta al estuche de lápices, vertió todos los trozos de papel y los revisó todos. Ninguno de los papeles tenía marcas. Los hermanos Lee miraron a Choi Daye con sorpresa. Choi Daye le sonrió. Esto es lo que todo el mundo quiere. ¿Qué se supone que significa eso? Choi Daye se encogió de hombros. Bueno, eso depende de ustedes tres. Me tomó un tiempo entender lo que quería decir. Fue como la primera vez que nos conocimos. Todos teníamos opiniones diferentes en ese entonces, pero con el tiempo, terminamos teniendo el mismo objetivo. Nos unimos con este mismo objetivo y confiamos cada vez más el uno en el otro, hasta que finalmente desarrollamos un sentido de confianza. En ese momento, nos dimos cuenta de que los sobrevivientes de la tienda de comestibles y los sobrevivientes de la escuela secundaria respetaban nuestras decisiones y estaban dispuestos a aceptar lo que eligiéramos hacer. Los tres empezamos a rascarnos la cabeza y a chasquear los labios. Me daba vergüenza. Me di cuenta de que ellos también estaban avergonzados. Sin darnos cuenta, los tres que estábamos sentados a la mesa, los hermanos Lee y yo, nos habíamos convertido en los líderes de nuestro grupo. Voto por el papá de Soyeon. Lee Jeonuka parecía como si hubiera estado esperando para decir esa línea.
Lee Jeon-yuk asintió con la cabeza. Espera, ¿significa esto que quieren que yo decida? Agité la mano violentamente. Quería que los hermanos Lee se hicieran cargo de decisiones como esta. No quería este tipo de protagonismo. Mientras indicaba vigorosamente mis objeciones, Lee Jeon-yuk sonrió ampliamente. Quiero que Jung y el padre de Soyeon se ocupen de esto. Estoy fuera. Lee Jeon-yuk se levantó y se paró junto a Choi Daye, quien se derritió en sus brazos con una expresión bastante agridulce. Lee Yeon-uka pareció un poco molesto por un momento, luego suspiró y dijo, así que volvemos a la mesa de dibujo. Gruñido. No estaba disfrutando de la situación en absoluto. Lee Yeon-uka suspiró 2 veces seguidas y luego cruzó las piernas. Papá de Soyeon, todos seguiremos tu decisión. Después de todo, tú eres el que nos unió. Depende de ti decidir. Eso me hizo empezar a contemplar seriamente la situación. Todos decían que confiaban en mí, pero yo sabía que yo también tenía límites. Pensé en esta situación como algo fuera de mi control, ya que era un ser con ojos rojos brillantes. Después de todo, no podía desafiar a la madre naturaleza. Después de pensarlo detenidamente, señalé con el dedo índice a Lee Yeon-uka. Lee Yeon-uka inclinó la cabeza como si no supiera lo que estaba tratando de decir. Señalé de un lado a otro entre él y el dormitorio principal y apreté los puños. Lee Yeon-uka inclinó su cabeza y preguntó, ¿quieres que yo sea el líder? Asentí con la cabeza. Pero aún así voy a seguir tus decisiones, ¿verdad? Gruñido. Entonces podemos ser colíderes. Pero para su información, soy más bien una figura decorativa. Lee Yeon-uka me soltó una risita cursi y luego me dio una palmada en la espalda cuando se puso de pie. Muy bien, entonces. Ya que hemos decidido a nuestros líderes, vamos a cenar. Lee Jeon-yuk y Choi Daye sonrieron y sacaron a los demás, que estaban esperando en el dormitorio principal. No pude evitar resoplar ante lo que estaba pasando. Esto es definitivamente algo. Con el tiempo, me había acercado más a este grupo de personas. Sentí que podía ser un líder para este tipo de personas. No solo habían hecho reír a Soyeon de nuevo, sino también a mí. Ellos me enseñaron el significado de comunidad. Así como Lee Yeon-uka dijo que iba a estar de acuerdo con mis decisiones, yo también estaría de acuerdo con sus decisiones. La cena de hoy sería memorable, una cena de inauguración para el líder humano y el líder zombie. Lee Yeon-uka me llamó por mi nombre mientras decidía qué guarniciones comer. Papá de Soyeon. Mientras lo miraba, dejó escapar una sonrisa. Deberías lavarte. Un líder no puede tener la ropa tan sucia. Asentí con la cabeza mientras le devolvía la sonrisa. Al día siguiente, Lee Yeon-uka se despertó temprano y les dijo a todos que iba al supermercado. Lee Jeon-yuk dijo que él también iría, y naturalmente comencé a prepararme también. Los hermanos Lee miraron cuidadosamente lo que estaba haciendo y luego me detuvieron. Lee Yeon-uka me sonrió suavemente. Pensé que habíamos acordado que ahora estaríamos a cargo de la comida. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Sabes? Gruñido. De hecho, ese fue nuestro acuerdo, pero no pude evitar sentirme preocupado. Los hermanos Lee se fueron al supermercado, y yo pude pararme y mirarles las espaldas desde el balcón. Choi Daye, que había observado el intercambio, se acercó y se paró a mi lado. Si estás tan preocupado, entonces deberías seguirlos en secreto. ¿Gruñido? Si observas lo que hacen con tus propios ojos, tendrás más fe en ellos. Asentí levemente y salté del balcón. Lo seguí en silencio y finalmente entendí lo que Choi Daye había estado tratando de decir todo el tiempo. Los dos formaban un dúo perfecto. Pensé en intervenir cuando vi a 2 zombies frente al supermercado, pero lo que los dos hicieron a continuación me dejó boquiabierto. Lee Jeon-yuk distrajo a los zombies mientras Lee Yeon-uka se escabullía rápidamente detrás de ellos y cortaba el cuello de uno de los zombies. Cuando ese cayó, el otro, naturalmente, dirigió su atención a Lee Yeon-uka. En ese instante, Lee Jeon-yuk dio un paso adelante y torció el cuello. Parecía bastante difícil para la gente apuñalar a los zombies, por lo que no esperaba que le torciera el cuello con las manos, a pesar de que tenía guantes puestos. Me di cuenta de que tenían experiencia en llevar a cabo este tipo de operaciones. No eran novatos. La razón por la que los hermanos Lee habían logrado sobrevivir afuera se debía a la confianza que tenían el uno en el otro. Los hermanos Lee recogieron comida y marcadores azules del supermercado. Más tarde, mientras todos comían, me senté a mirar por la ventana, sintiéndome bastante avergonzado por no haber tenido más fe en los dos. Choi Daye se acercó a mí. Entonces, ¿qué piensas de los dos, ahora que los has visto en acción con tus propios ojos? Asentí lentamente con una expresión de complicidad. Choi Daye sonrió y me dio una palmada en la espalda, luego regresó a la cocina.
Me reí de vergüenza. Mientras el resto continuaba con su comida, salí con los marcadores azules y comencé a colorear a los subordinados que aún no habían sido marcados. Justo antes de la puesta del sol, salí con Lee Yeonuka. Fuimos al supermercado con 10 de mis subordinados que estaban coloreados de azul. La noche anterior habíamos llegado a una conclusión. Intentemos hablar con la gente del supermercado. Necesitamos su opinión al respecto. No es algo que podamos decidir por nuestra cuenta. En cierto modo, era lo correcto y obvio. Por alguna razón, sin embargo, habíamos estado pensando en todo con una actitud bastante egoísta. Los grupos tenían que unirse teniendo conversaciones. La fresca brisa del verano me hacía cosquillas en la punta de la nariz. El canto de las cigarras se hizo aún más fuerte, como si no quisieran que el sol se pusiera. Los insectos y las cigarras cantaban en una sinfonía mientras las libélulas rojas bailaban en el aire. Con este ambiente romántico como telón de fondo, Lee Yeonuka y yo nos dirigimos hacia el supermercado, acompañados por 10 de mis subordinados. Me había puesto ropa limpia y me había lavado el pelo grasiento la noche anterior. Tal vez fue el ambiente, o mi ropa nueva, o incluso el hecho de que me había lavado, pero sentí que todo iría viento en popa. Parecía que el día iba a estar lleno de cosas buenas. Después de caminar un rato, finalmente vimos el supermercado a lo lejos. Miré a Lee Yeonuka mientras señalaba hacia el supermercado. Él asintió con una expresión seria. Cuando llegamos a la entrada del supermercado, me di cuenta de que todos los cadáveres de zombis habían sido retirados. No había cadáveres de zombis por ninguna parte, ni siquiera cuando llegué a los rellanos del primer piso y de las escaleras mecánicas. Pasaron toda la noche limpiando el lugar. Me dirigí hacia el segundo piso, con la mente ocupada en el trabajo que podrían haber hecho. Cuando llegué al pasillo que conducía al segundo piso, me di cuenta de que la barricada que había estado bloqueando el camino anteriormente también había desaparecido. Me detuve en seco, mirando fijamente al vacío. Un segundo después, sentí escalofríos en la espalda. No solo los cuerpos de los zombis habían desaparecido, sino que la barricada ya no estaba allí. Todo eso había sucedido en el lapso de una noche. Rápidamente me dirigí al tercer piso. Todavía había platos y tiendas de campaña alrededor que parecían estar siendo usados. Sin embargo, no vi ningún sobreviviente. La parte más importante. Todo era igual, excepto por el hecho de que todos se habían ido. Levanté la gran tela y revisé el interior de la tienda. Lo único que me saludó fue un poco de polvo que me golpeó en la cara mientras levantaba la tela. No pude evitar sorprenderme. Todavía sentía algo de calor en mi interior, y eso no parecía encajar con todo lo demás. Algo debe de haber ocurrido aquí. Gruñido. Mientras todavía estaba revisando la tienda, unos gritos horribles vinieron del exterior. Corrí hacia la ventana y miré hacia afuera. Lo que vi no era diferente del infierno mismo. Todo era rojo. No podía imaginar cuántos eran. No podía ver el final de la ola roja que se desarrollaba ante mis ojos. Los zombis con los que me había cruzado en el instituto no eran nada comparados con esto. ¿500? No, hay por lo menos 700. Había 7 formaciones cuadradas de zombis muy apretadas. Cada mancha parecía contener al menos un centenar de ellos. Tragué saliva, sin saber muy bien qué pensar de la situación. Tengo que llamar al resto de mis subordinados, a los que aún están en el complejo de apartamentos. El número de subordinados era proporcional a la fuerza del líder. No sabía cuántos zombis podía tener como subordinados, pero sabía que quienquiera que estuviera a cargo de este mar rojo de zombis no era débil. Los zombis rojos estaban parados en formación, perfectamente en orden, como soldados bien entrenados. Después de un momento, vi un ser que era de un color más oscuro que los demás. Tenía las manos en los bolsillos y me miraba. Su color era notablemente más oscuro, un tono burdeos, el mismo color que el zombi con el que me había encontrado en el instituto. Inconscientemente miré su rostro y vi que tenía ojos rojos brillantes. Me encontré con su mirada sin decir palabra. No supe qué decir. No estaba seguro de si era el miedo lo que me impedía hablar. «Sal fuera». Escuché su voz. Fue, sin duda, ordenándome que saliera. ¿Se suponía que debía seguir sus órdenes? ¿O era mejor simplemente huir? En ese momento, miré a Lee Yeonuka. Tenía la boca bien sellada y temblaba de miedo. Sus ojos estaban llenos de miedo y horror que no podía contener. Sin embargo, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Contaba conmigo. Podía sentir la confianza y la fe que tenía en mí. El viejo Lee Yeonuka habría asumido que se trataba de una trampa. Ahora, sin embargo, lo apostaba todo por mí. Sabía que sería imposible escapar con Lee Yeonuka a cuestas. Solo por el número de zombis, estaba bastante claro que poseían capacidades físicas decentes. Ya sabía que solo había una opción para mí.
Tuve que enfrentarlo. No había salida. Me paré frente a Lee Yeon-uka y puse mi mano sobre sus hombros. Tragó saliva, tratando de reprimir su creciente miedo. Vi que su nuez de Adán se movía violentamente. Me di cuenta de lo nervioso que estaba. Le di unas palmaditas en el hombro y respiré hondo antes de salir por la ventana. ¡Zas! Cubrí la distancia desde el tercer piso hasta el primer piso de un solo salto. No tenía nada que temer. No podía permitirme parecer débil. A pesar de mi primera impresión de la situación, no podía dejar que se apoderara de mí. Enderecé la espalda y miré al líder zombie directamente a los ojos. Me devolvió la mirada por un momento, luego extendió su mano derecha sin decir palabra. No podía entender lo que estaba tratando de hacer. Entonces, una voz fría y profunda reverberó en mi mente. No sabes cómo dar la mano correctamente. Su arrogancia hizo que mis cejas se contrajeran. Capítulo 38. De nada servía empeorar la situación agitándose todos. Respiré hondo y agarré firmemente su mano. Una sacudida recorrió las yemas de mis dedos y subió por todo mi cuerpo. La repentina sensación hizo que mi columna vertebral se pusiera rígida. No podía relajar mi cuerpo. Sabía que si me relajaba, esta extraña sensación me abrumaría. Fruncí el ceño y me resistí con todas mis fuerzas físicas. Las cejas del otro líder zombie se torcieron como si tuviera un calambre. Parecía estar sintiendo la misma sensación que yo. Ambos apretamos los dientes mientras tratábamos de dominarnos el uno al otro, con las manos aún apretadas con fuerza. Éramos como imanes. No podíamos liberarnos el uno del otro. Nuestro concurso de miradas continuó. Después de un rato, soltó su agarre y soltó mi mano. ¡Ja! Abrió la boca de par en par y jadeó en busca de aire. Al abrir la boca, noté 2 filas de dientes, perfectamente alineados. Tenía los mismos dientes que yo. Vi brillar sus dientes afilados y dentados. Parecían lo suficientemente afilados como para morder cualquier cosa. La visión me hizo tragar saliva por reflejo. No era un tipo cualquiera. El zombi con el que me había cruzado en el instituto tenía 300 subordinados, pero todavía tenía dientes humanos. Sin embargo, la criatura frente a mí tenía el doble de subordinados y tenía los mismos dientes que yo. Después de un momento, escuché su voz. No puedo creer que tuviera razón. Quiero decir, esperaba algo así, pero aún así estoy sorprendido. Estaba diciendo alguna tontería que no podía entender. Mientras le fruncía el ceño, se rió entre dientes. No tienes que hacer una cara así. No soy un enemigo. ¿Y qué te hace decir eso? Has salvado a mi familia, ¿verdad? Te estaba esperando que volvieras. ¿Familia? ¿Qué familia? La cara de Park Hae-cheol se me quedó grabada en la memoria. En ese instante, recordé el nombre que Park Hae-cheol había mencionado. Eres Kim Yeong-hun. Kim Yeong-hun asintió. Parecía tener entre 20 y 30 años, pero exudaba una fuerza interior y una confianza mucho más fuertes de lo que yo esperaría de una persona de su edad. Me aclaré un poco la garganta. ¿A dónde fueron a parar los supervivientes del supermercado? Los trasladé a un refugio seguro. Había un bebé con ellos, así que ya no podían quedarse aquí. Conocía al bebé del que estaba hablando. El bebé había comenzado a llorar de la nada, lo que provocó que todos los zombis cercanos se reunieran como cucarachas. Pero, ¿cómo podría haber otro refugio de la nada? ¿Había siquiera un refugio por aquí? Según el mapa de Seúl que tenía, no había refugios en la zona. El refugio más cercano era este supermercado. Aún así, era difícil saber si este lugar era un refugio seguro, porque la marca estaba mojada. Kim Yeong-hun masajeó su cuello rígido. Ayusi, te quedas en Aengdang-don. Eso no es asunto tuyo. No hay necesidad de tanta hostilidad. Ya me doy cuenta de que estamos del mismo lado. Me pregunté de dónde había sacado este tipo esa impresión. Hablaba como si me conociera desde hacía mucho tiempo. Mientras fruncía el ceño, Kim Yeong-hun se encogió de hombros y continuó. Supongo que no confías en mí. ¿Qué debo hacer para ganarme tu confianza? Trae aquí a los supervivientes. No puedo traerlos aquí en este momento. Hay reglas en el refugio, y ellos también tienen que seguirlas. Por supuesto, si nos acercamos al refugio, puedo pedirles que salgan. No sabía si quería que los siguiera hasta el refugio. No estaba del todo seguro de si era seguro seguirlo. Y además, todo esto podría ser una artimaña para atraerme a una trampa. El zombi con el que me había topado en el instituto había estado cazando gente. ¿Cómo podía estar seguro de que Kim Yeong-hun era diferente? Necesitaba ver a Park Hae-cheol para saber si Kim Yeong-hun estaba diciendo la verdad o no. Necesitaba ver sus reacciones para poder juzgar adecuadamente a Kim Yeong-hun.
Miré a Kim Jong-un directamente a los ojos. ¿Has venido aquí porque querías hablar conmigo? Ya que me estabas esperando aquí, puedo tomarlo como una señal de que querías tener una conversación conmigo. Tienes razón, Ayusi. Ya que salvaste a mi familia, pensé que sería similar a mí. Y si en realidad fuera similar, pensé que volverías aquí por mi gente. Para cuidarlos, por supuesto. ¿Por qué? ¿Quieres reclutarme o algo así? Sí. Bueno, ya me negué. Estoy seguro de que se lo dije a Park Hae-cheol alto y claro. Lo hiciste. Pero ahora estás de vuelta aquí, ¿verdad? ¿No significa eso que todavía estabas pensando en la gente de aquí? Este tipo era bueno en juegos mentales. Si hubiera estado pensando en atacarme, lo habría hecho en el momento en que me acerqué al supermercado. Como había traído a sus subordinados después de que yo entrara, probablemente me había estado observando desde lejos. Era un tipo meticuloso. No había visto ninguna criatura roja de camino al supermercado. Como no había sido capaz de detectarlo, tenía sentido que hubiera borrado por completo su presencia y hubiera estado escondido, esperándome. No solo conocía las características de los zombies, sino que también conocía las características de las criaturas con ojos rojos brillantes. Me pregunté por qué se había estado escondiendo. ¿Quería ponerme a prueba? Quería ver si iba a llevar conmigo a mi ejército de subordinados, o si realmente había venido a hablar con los supervivientes. Chasqueé los labios. Tiene cierta actitud, llevar un ejército contigo cuando quieres hablar. ¿Estás seguro de que no estás buscando pelea? Esto era lo mínimo. Sabía que me metería en problemas si eras uno de los miembros de la pandilla, Ayusi. Estaba pensando en matarte si eras uno de ellos. Pandilleros. En el momento en que Kim Jong-un mencionó a los pandilleros, mi memoria se remontó al zombi de la escuela secundaria. La próxima vez que veas a mi pandilla, corre por tu maldita vida. Los otros no son caballeros como yo. Lo tienes. Pensé que había sido un farol, pero supongo que realmente había una pandilla. Y buscaban sobrevivientes. Eso significaba que la banda era un grupo que cazaba humanos. Me lamí el labio inferior y le hice una pregunta a Kim Jong-un. ¿Cuánto sabes de esa banda? Eres parte de ellos, Ayusi. Kim Jong-un apretó los puños y las venas azules de sus brazos se hincharon. Fruncí el ceño. No, pero sí maté a uno de ellos. ¿Qué? Has matado a uno de ellos. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema con eso? Mientras miraba a Kim Jong-un con la cabeza ligeramente inclinada, aflojó los puños y dejó escapar un suspiro de alivio, seguido de una risita. Lo sabía. Al fin y al cabo, estamos del mismo bando. Te diré lo que hago. Yo salvo a los sobrevivientes. Pero eso no es lo único que hago. También persigo a pandilleros. Cuéntame todo lo que sepas de ellos. Ni se te ocurra hablar de otra cosa antes de eso. Ja. Tienes un problema de actitud, Ayusi. Me alegro de que te hayas dado cuenta de eso. Puse una mirada arrogante y Kim Jong-un chasqueó los labios mientras se rascaba la cabeza. Muy bien, sentémonos. Va a ser una larga conversación. Cuida a tus subordinados detrás de ti si quieres hablar. ¿Por qué tienes miedo? Antes de matarlos a todos. Vaya, tú también tienes mal genio. Kim Jong-un resopló y saludó a sus cientos de subordinados rojos. Inmediatamente, se fundieron con los edificios circundantes. Estaban casi perfectamente escondidos, como si nunca hubieran estado allí. Por sus movimientos, me di cuenta de que Kim Jong-un era superior a mí. Sus subordinados se movían con más agilidad que los míos. Esto significaba que estaba por encima de mí en la cadena alimenticia. Me senté y lo miré a los ojos. Se frotó la barbilla. ¿Por dónde empiezo? Primero, ¿cuánto sabes sobre esta pandilla? Tienes que mirarte a los ojos cuando te comunicas, y eres libre de atacar si alguien rompe esta regla. Correcto. Y sabes que se comen a los humanos. Asentí sin decir una palabra. Kim Jong-un asintió con la cabeza. Así que, básicamente, Gangbuk es su territorio. Se convirtió en suyo después de que se extendiera el virus zombie. Solo vi a uno de sus miembros una vez en Aengdangdon. Son pocos. No. Es porque Aengdangdon pertenece a las criaturas negras. Por eso no vienen. Las criaturas negras. Mi mente se desvió hacia el mapa que había obtenido después de la confrontación en la escuela secundaria. Había una gran X en la parte superior de Aengdangdon. Ahora estaba seguro de que la X marcaba el territorio de la criatura negra. Kim Jong-un inclinó la cabeza. Ayusi, ¿no has visto a las criaturas negras mientras estabas en Aengdangdon? Todo su cuerpo es negro, y solo tienen boca.
Él vio uno. ¿Dónde? Una obra en construcción, no muy lejos de aquí. En ese momento, vi a Kim Jong-un dudar. No había ninguna razón para hablarle del apartamento donde mi gente y yo nos alojábamos. No había forma de saber si atacaría el apartamento con su ejército. Por eso mencioné el sitio de construcción donde maté a la criatura negra. El tono de Kim Jong-un cambió, como si no estuviera seguro de cómo reaccionar a lo que acababa de decir. La criatura negra de la obra. ¿Lo mataste? No me crees. Es mi hermano. Me quedé desconcertado. ¿Cómo podría haber sido su hermano la criatura negra? ¿Qué estaba diciendo? Saqué la foto de identificación que tenía en mi bolsillo y se la mostré a Kim Jong-un. El hombre de esta foto. ¿Es tu hermano? Su nombre es Kim Jong-seok. Lo es. Esto fue cuando todavía era un ser humano. Park Hae-cheol me dijo que Kim Jong-seok también tenía ojos rojos brillantes. Pero estás diciendo que él era la criatura negra. ¿Cuál es lo correcta? Ayusi, ¿de dónde crees que vienen las criaturas negras? ¿Qué quieres decir? No surgen de la nada. Las criaturas negras son zombis como nosotros. Me quedé boquiabierto. No podía creer lo que Kim Jong-un estaba diciendo. ¿Cómo podría la criatura negra ser también un zombi? ¿Significaba eso que también podría convertirme en una criatura negra? No podía imaginar que me convirtiera en ese tipo de monstruo. Tragué saliva y luego miré a Kim Jong-un directamente a los ojos. Muy bien, cuéntame más. Quiero más detalles. Tenía curiosidad por saber de dónde sacabas ese tipo de poder. Te comiste el cerebro de mi hermano. ¿Verdad? ¿Qué? Cuando nos dimos la mano antes, ¿no sentiste una sacudida que te recorrió el cuerpo, junto con un dolor de cabeza? Sí. Los zombis con ojos rojos brillantes obtienen muchas habilidades que canalizan a través de las palmas de sus manos. Pueden reclutar subordinados cuando empujan a los zombis con ellos, y con solo agarrarse de las manos como lo hicimos antes, podemos saber quién es más fuerte. Entonces, ¿cuál fue el hormigueo que experimentamos? Significa que somos similares, en cuanto a fuerza. Hay otra habilidad, pero te hablaré de eso más adelante. Ahora mismo, hablemos de mi hermano. Me miraba como un lince feroz. Tragué saliva por reflejo. Yo. Terminé tartamudeando. Kim Jong-un se encontró cara a cara con el ser que mató a su hermano. Habría sido perfectamente natural que me odiara por lo que había hecho. Me limpié las gotas de sudor que se acumulaban en mi labio superior. No estoy seguro de cómo era tu hermano cuando estaba vivo, pero cuando lo vi, no era más que un monstruo. Un monstruo, Él asintió, con una expresión bastante incierta. Usó sus manos para cubrirse la cara. Hay una cosa de la que estoy seguro. Su rostro estaba lleno de emociones encontradas. No podía decir lo que estaba sintiendo o pensando. De hecho, no pude entender nada. Suspiró profundamente. Para empezar, las criaturas negras eran todas personas. Murieron después de ser mordidos por zombis, y se convirtieron en zombis con ojos rojos brillantes como nosotros. ¿Y los que tienen los ojos rojos brillantes? Son los que tienen la capacidad de convertirse en criaturas negras. ¿Dijiste tener la capacidad? Los zombis ordinarios no se convierten en negros. Solo los que tienen ojos rojos y brillantes, como nosotros, pueden convertirse en negros. No supe qué decir. Mi mente se quedó en blanco. Claramente, eso significaba que yo también podía convertirme en uno. Podría terminar convirtiéndome en un ser que destrozaba a los humanos con mi boca y se comía sus cerebros. Necesitaba saber por qué Kim Jong-un me estaba contando todo esto. En su mente, yo fui quien mató a su hermano, e incluso se comió su cerebro. Para él, yo no era más que una abominación repugnante. Sin embargo, por extraño que parezca, todavía estaba tratando de tener una conversación conmigo, como si hubiera dejado de lado todo en el pasado. ¿Era porque no me estaba menospreciando? ¿Porque estaba siendo agresivo? ¿O tenía algún otro plan del que no me hablaba? No pude entender sus intenciones. Lo mejor que podía hacer en este momento era mantener mi mente libre de pensamientos estúpidos o sin sentido y simplemente seguir la corriente. Tenía que aceptar lo que Kim Jong-un iba a decir. Suspiró y se quedó callado un momento. Después de eso, comenzó a hablarme de las criaturas con ojos rojos brillantes y las criaturas negras. Capítulo 39. Kim Jong-un me contó la historia más inimaginable. Según él, aquellos que fueron mordidos se convirtieron en zombis con ojos rojos brillantes en lugar de zombis ordinarios según sus deseos. Aquellos que anhelaban algo que consideraban más precioso que sus vidas, se convertirían en zombis con ojos rojos brillantes. Ayusi,
¿No tuviste un sueño antes de despertarte así? Mientras rastreaba cuidadosamente mis recuerdos, me di cuenta de que había experimentado algo parecido a un sueño. Mi esposa y Soyeon estaban sentadas en una mesa de comedor frente a mí, y yo las miraba a través de una pared de vidrio transparente. La pared había sido irrompible al principio, pero al final, mi arrebato desesperado fue suficiente para romper la pared de vidrio transparente y logré agarrar la mano de Soyeon. Después de eso, volví a mis sentidos. Por supuesto, mi cuerpo estaba muerto, pero mi mente todavía estaba muy sana. Mientras asentía, Kim Jong-un soltó una risita antes de continuar. Esa es la razón. La razón por la que nuestros ojos brillan en rojo. La razón por la que no nos convertimos en una de las criaturas negras. Lo que nos mantiene fuertes. ¿Estás diciendo que nos convertiremos en una criatura negra si nuestra mente y nuestro corazón desaparecen? Sí. ¿Qué pasa con los que no pueden romper la pared de cristal? Simplemente se convierten en zombies ordinarios. Oh, si les hubieran arrancado la cabeza, no habría importado, respondió Kim Jong-un encogiéndose de hombros. Me froté la barbilla y me sumí en profundos pensamientos. Esto significaba que no necesariamente tenías que ser mordido por una criatura negra para convertirte en un ser con ojos rojos brillantes. Pero entonces, ¿por qué no había ningún ser con ojos rojos brillantes en Aengdangdong? El zombi con el que me había topado en el instituto se había sorprendido al saber que nunca había conocido a otro ser con ojos rojos brillantes. A medida que las preguntas comenzaron a acumularse, recordé la sonrisa malvada de la criatura negra. Me había mirado, todo mi ser lleno de horror, con la sonrisa más grande en su rostro. Espera. Mataré a todos, y luego te atraparé a ti también. Al menos eso es lo que yo pensaba que decía. Una vez que huí con Lee Yonuka y mis subordinados, se había ocupado de la gente de guardia y había venido a por mí. Ahora todo empezaba a tener sentido. La razón por la que la criatura con los ojos rojos brillantes que había atacado la escuela secundaria estaba asustada, la razón por la que la criatura negra había dejado atrás a los sobrevivientes de la escuela secundaria para que vinieran a por mí. Todo conducía a una cosa. Yo, con mis ojos rojos brillantes, era un manjar para la criatura negra. La única presa que saciaba su hambre. Los que tienen los ojos rojos brillantes. Lleno de tristeza, respiré hondo. Así que tu hermano menor. ¿Qué pasó? Tenía novia. Una novia, Ni siquiera necesité escuchar el resto de la historia. Mi corazón se hundió y chasqueé los labios. Ya puedes adivinar el resto, ¿verdad? Continuó Kim Jong-un. ¿Pero por qué? Tu hermano menor también tenía ojos rojos brillantes. Podría haberla protegido sin ningún problema. Mi hermano menor y yo dirigíamos grupos separados de sobrevivientes. A pesar de que solo había escuchado la historia hasta este punto, no pude evitar fruncir el ceño. Kim Jong-un continuó su historia, recordando lo que había sucedido ese día. Aparentemente, la novia de Kim Jong-seok no había sido mordida por zombies. En cambio, había sido asesinada por humanos. Mientras mi hermano había salido a buscar comida, sucedió algo tan inesperado e inimaginable. Después de eso, mi hermano simplemente se perdió. Cuando regresé, todos los supervivientes habían sido destrozados. No se podía saber quién era quién. Escupí un poco de flema que había subido y luego respiré hondo. La fría brisa del verano se abrió paso hasta lo más profundo de mis pulmones. El aire era refrescante, tan refrescante como desgarradora era nuestra conversación. Kim Jong-un continuó con su historia. Después de eso, mi hermano comenzó a destrozar su propio cuerpo. Era evidente que sufría un dolor inmenso. Pero no era dolor físico. Era más bien una profunda desesperación. Se destrozó a sí mismo. Era como si estuviera pasando por una metamorfosis. Como una serpiente mudando su piel. Y después de un tiempo, se convirtió en una criatura negra. Así que fuiste testigo de la metamorfosis de tu hermano. En lugar de responder, miró hacia el cielo y suspiró. Era un suspiro solitario, vacío y desamparado. Kim Jong-un puso su rostro entre sus manos y permaneció en silencio por un momento. Debería haber matado a mi hermano menor antes de que terminara su transformación. Todavía me arrepiento de no haber acabado con su vida en ese momento. No matar a mi hermano no era diferente de dejarlo morir por segunda vez. Debería haber terminado con todo y dejar que mi hermano descansara en paz. No sabía cómo consolarlo. Solo pude ofrecer un triste suspiro. Mientras me sentaba allí con tristeza, Kim Jong-un trató de cambiar de tema. Entonces, Ayushi, ¿cómo te transformaste? Desafortunadamente, no había elegido el mejor tema. Mantuve la voz calmada. Me mordió una criatura negra. Kim Jong-un se estremeció.
Sabía que era un tipo inteligente y que sería capaz de inferir el resto. Chasqueó los labios. Debería haber terminado con todo en ese entonces. Pero era tu hermano menor. Bueno, eso fue solo cuando los dos éramos seres humanos. No hay tal cosa como Jung y hermano menor cuando ambos somos monstruos. Me pregunté si esa era la razón por la que no era hostil hacia el que había matado a su hermano. No parecía guardar rencor. Después de todo, se llamaba a sí mismo un monstruo. Probablemente pensó que yo era un ser racional, ya que también describía a su hermano como un monstruo. Kim Jong-un se rascó el cuello y continuó donde lo dejó. Ayusi, ¿qué estás tratando de proteger? Estoy. Inmediatamente, cerré la boca y miré a Kim Jong-un directamente a los ojos. Casi había respondido a su pregunta inconscientemente. No había ninguna razón para que yo le dijera a nadie lo que estaba tratando de proteger. Después de todo, nunca sabías quién estaba dispuesto a apuñalarte por la espalda. Me había ayudado de buena gana, alguien a quien no conocía en absoluto. Si yo era más débil que él, existía la posibilidad de que viniera a por mí. Me quedé quieto y él asintió. No está mal. ¿Qué? Siempre ten cuidado con esta pregunta, ya que esa es tu debilidad. Pase lo que pase, nunca respondas a esta pregunta. Incluso si tu vida está en juego. Cumple tu promesa, si es que hiciste una. De lo contrario, te volverás como mi hermano. Kim Jong-un tenía una amplia sonrisa en su rostro. En ese momento, me di cuenta de lo astuto que podía ser el niño. Notó mi incomodidad con el ceño fruncido. Sabes que nos desmayamos cuando nos comemos el cerebro de otros zombies, ¿verdad? El tiempo que permanezcas inconsciente también difiere dependiendo de la fuerza del zombi. Perder. Lo mismo ocurre cuando nos transformamos en una criatura negra. Eso es lo que le pasó a mi hermanito. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay un montón de zombies esperando ese momento. Asentí lentamente mientras escuchaba su explicación. Fue de gran ayuda para mí. Fue una información invaluable que no pude obtener en ningún otro lugar. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque creo que estamos en el mismo equipo. Bueno, esa no puede ser la única razón. Quieres algo de mí, ¿verdad? Kim Jong-un me miró con una expresión ilegible. Luego, suspiró. Ayusi, realmente eres único. Basta de eso. Ve al grano. Vamos a formar un equipo, ¿qué? ¿Formar un equipo? Antes de que la pandilla crezca y todos los supervivientes sean aniquilados, tenemos que reunir seres como nosotros que vivan por el bien de los humanos. No supe qué decir. Sabía que tenía buenas intenciones. Pero para mí, la seguridad de Soyeon y mi gente era mi prioridad. No tuve tiempo de cazar a los pandilleros ni de salvar a otros sobrevivientes. Mi expresión debe haber traicionado mi vacilación, ya que Kim Jong-un se rió entre dientes y continuó hablando. No lo pienses demasiado, Ayusi. Solo hice la pregunta para asegurarme de que eras hostil hacia los pandilleros. ¿Qué dices? ¿Recuerdas que dije que nuestras palmas tienen todo tipo de habilidades? Una de las habilidades que no te dije es la de formar equipos. ¿Así que quieres redactar un contrato o algo así? Kim Jong-un se echó a reír y luego se aclaró la garganta. Hacemos contratos con las palmas de nuestras manos. Nuestras palmas. En este momento, nos vemos unos a otros como seres rojos. Pero una vez que nos unamos, ya no nos veremos rojos el uno al otro. En cambio, nos veremos unos a otros como seres púrpuras. Así que esto de formar equipo es una forma de decir que estamos del mismo lado. Adelante, Ayusi. ¿Recuerdas cuando dije que podíamos saber lo fuertes que somos con un apretón de manos? Solo tenemos que hacer una cosa más. ¿Qué? Tenemos que hacer un voto mientras nos miramos a los ojos. Al hacerlo, necesitamos formar una fuerte creencia dentro de nosotros mismos de que, pase lo que pase, combinaremos fuerzas y no nos atacaremos unos a otros. Asentí con la cabeza y le ofrecí mi mano derecha a Kim Jong-un. No había ningún inconveniente en formar equipo. Ciertamente sabía que él no era parte de la pandilla, y él tenía mucha más información que yo. Solo un tonto elegiría actuar de una manera antagónica hacia él. Kim Jong-un respiró hondo y agarró mi mano con una expresión ligeramente nerviosa. Mientras le agarraba la mano, solo pensé en una cosa. Me prometí a mí mismo que ahora estábamos en el mismo equipo y que no lo atacaría pasara lo que pasara. Después de un momento, sentí una sacudida que se extendió desde mi mano derecha a todo mi cuerpo. Me empezó a doler la cabeza y mi cara se arrugó instintivamente. ¿Qué es este dolor horrible? El dolor se sentía como si fuera a derretir mi cerebro, y solo se estaba volviendo más fuerte. Mis ojos estaban a punto de estallar.
Nuestras manos comenzaron a temblar violentamente. Gruñido. Jadeé y le solté la mano. Kim Jeong-hun hizo lo mismo. Jadeó y cayó a 4 patas. Cerré los ojos y presioné las palmas de las manos contra las sienes en un esfuerzo por despejar el dolor. El dolor al rojo vivo se disipó lentamente y lentamente volví a abrir los ojos. Mi mente estaba borrosa. Todo parecía confuso. Sentí que mi alma ya no estaba apegada a mi cuerpo. Fue un momento de liberación. El sonido en mis oídos era la única forma en que podía decir que todavía estaba vivo. Después de un momento, noté a Kim Jeong-hun en el suelo. Parecía que él había sufrido más dolor que yo. Le temblaban los 2 brazos y parecía que no podía levantarse. Lo único increíble fue el hecho de que Kim Jeong-hun en realidad se veía morado ahora, en lugar de rojo. Kim Jeong-hun estaba haciendo todo lo posible para recuperar sus sentidos sacudiendo la cabeza. Mientras regresaba lentamente, me echó un vistazo. Su rostro todavía estaba tenso por el dolor, pero tenía una sonrisa. Todavía jadeaba por el dolor insoportable. El aire fresco, que olía tan dulce como la savia, entraba por mi boca y mi nariz. La niebla en mi mente se despejó y tuve la sensación más extraña, como si mi sangre hubiera comenzado a fluir nuevamente después de detenerse por un tiempo. Entonces, escuché la voz de Kim Jeong-hun. Lo conseguimos. ¿Percibirnos unos a otros como seres morados significa que tuvimos éxito? Sí. Si todavía nos viéramos como rojos, eso habría sido un fracaso. ¿Qué pasa si 2 personas siguen viéndose de rojo? Bueno, es el comienzo de una guerra. Lo miré sin comprender, tratando de comprender lo que acababa de decir. Después de un momento, sin embargo, me di cuenta de lo que estaba diciendo. Si 2 zombies todavía se veían de rojo después de hacer un voto, significaba que al menos una de las partes estaba mintiendo. Lo peor hubiera pasado si nos hubiéramos visto de rojo. Ni siquiera quería imaginar lo que habría pasado si ese hubiera sido el caso. Dejé escapar un suspiro de alivio. Lo único que importaba era que estuviéramos con éxito en el mismo equipo. Lo que también significaba que estábamos en la misma página. Kim Jeong-hun dejó escapar un rápido suspiro. Bienvenidos a la Organización de la Manifestación de Sobrevivientes. Espera, ¿qué organización? La Organización de la Manifestación de Supervivientes. Es como una organización antipandillas. Es para nosotros, los zombies, que vivimos por el bien de los supervivientes. ¿Cuántos miembros tenemos? Ahora mismo solo somos tú y yo, Ayusi. Mi hermano fundó esta asociación por su cuenta. Después de escuchar dónde se había originado el nombre, chasqueé los labios y evité los ojos de Kim Jeong-hun. La Organización de la Manifestación de Sobrevivientes. Solo por el nombre de la organización, podía decir qué tipo de persona era Kim Jong-seok. Probablemente confiaba en la gente y le gustaba genuinamente. Sin embargo, terminó perdiendo la confianza en todos y renunció a intentar vivir como un ser humano. No podía imaginar el dolor y la desesperación por los que tuvo que pasar. No pude ocultar mi lástima por él. Respiré hondo y le hice una pregunta a Kim Jeong-hun. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de ahora? Voy a moverme por Tuksum. Como sé que los pandilleros no se llevaron a mi hermano, ya no tengo ninguna razón para quedarme en Aengdang-don. No estoy seguro de poder preguntar esto, pero ¿está tu gente en Tuksum? ¿Hay alguna razón para ocultar algo más? Ahora estamos en el mismo equipo. Están en Tuksum. ¿Sabes dónde está el bosque de Seúl, verdad? Por supuesto. Allí hay un refugio. ¿Qué tal si trasladas a tu gente allí también? Podemos pensar en eso más tarde. Capítulo 40. No le di una respuesta directa, pero Kim Jeong-hun no le dio mucha importancia. Se puso de pie y yo también me enderecé. Kim Jeong-hun me mostró una sonrisa de satisfacción. ¿Tienes algo más que te interese? Empecé a pensar en qué más podía preguntar. Recordé las preguntas que me había hecho el zombi que atacó el instituto. Me había preguntado qué pasaría si comiéramos cerebros humanos, si comiéramos cerebros de zombies y el número de subordinados que podríamos tener. No iba a dejar que esta oportunidad se desperdiciara. Le pregunté a Kim Jeong-hun todas las preguntas para las que quería respuestas. Inclinó la cabeza confundido y siguió con una pregunta propia. Ayusi, ¿nunca has salido de Aengdang-don? No. Por eso no sabes nada, ¿eh? Me aclaré la garganta y chasqueé los labios. Kim Jeong-hun se rió entre dientes y continuó. Solo podemos tener 200 subordinados a la vez. Sin embargo, pareces tener mucho más que eso. Nuestro control se extiende a 50 subordinados más cada vez que nos comemos un cerebro. Luché con pandilleros en Seonsu 1 Don y 2 Don día y noche. Así que, básicamente,
Los débiles son aniquilados mientras que los más aptos sobreviven. Exactamente. Y cada vez que comemos un cerebro, nuestras capacidades físicas también aumentan. Lo mismo ocurre con los de nuestros subordinados. Asentí lentamente mientras absorbía lo que Kim Jong-un estaba diciendo. La supervivencia del más apto, Aengdang-don estaba libre de los zombis con ojos rojos brillantes debido a los zombis negros, pero las otras áreas eran básicamente zonas de guerra. Eso también significaba que Kim Jong-un había derribado una buena cantidad de zombis. Su experiencia no podía pasarse por alto. Poco a poco me di cuenta de por qué no había sido capaz de sentir su presencia antes. ¿Qué más has preguntado? ¿Qué pasa si comemos cerebros humanos? Desafortunadamente, no sé la respuesta a eso. Verás, nunca me he comido a una persona. Asentí lentamente. Para ser honesto, no habría podido confiar en él si hubiera sabido la respuesta a esta pregunta. Tenía razón. No había forma de saberlo sin probar uno. Le hice una última pregunta. Déjame preguntarte una cosa más. ¿Sabes lo que pasa si alguien se come el cerebro de una criatura negra, como me pasó a mí? Al igual que la pregunta anterior, tampoco sé la respuesta a eso. No estoy seguro de cómo derrotaste a mi hermano, que se convirtió en una criatura negra, pero es casi imposible vencer a una criatura negra. Dijiste que es imposible. Las criaturas negras se hacen más fuertes cuando comen cerebros, pero también pueden fortalecerse sin comer cerebros, al igual que nosotros. Pero no estoy seguro de cómo, ni qué condiciones deben cumplir para hacerlo. Sin embargo, una cosa es segura. Las criaturas negras se vuelven cada vez más fuertes con el tiempo. Creo que es justo decir que tuviste suerte venciendo a mi hermano, ya que se transformó hace poco. Me froté la barbilla mientras escuchaba a Kim Jong-un. Como él mencionó, era posible que yo hubiera sido extremadamente afortunado en ese entonces. No estaba seguro de si había tenido suerte en el sentido de que había sido mordido por una criatura negra, pero dado lo que había sucedido hasta ahora, me di cuenta de que sí había tenido suerte. Si no me hubiera comido el cerebro de la criatura negra, el zombi rojo de la escuela secundaria me habría matado. De repente, Kim Jong-un movió el dedo, como si acabara de recordar algo. Ah, claro. Ten cuidado cuando te encuentres con criaturas a las que les hayan crecido dientes. ¿Dientes? Como tú y yo. Sí. Estos dientes son una señal de que han evolucionado, de que su rango ha aumentado. ¿Rango? ¿Cómo digo esto? Es como un símbolo de poder. Tus capacidades físicas se fortalecen a medida que te crecen los dientes, y la conexión entre tú y tus subordinados también se fortalece. Era más que consciente de las mejoras físicas, pero ¿la conexión con mis subordinados? En ese momento, recordé lo que había sentido cuando me había enzarzado en un combate con el zombi de ojos rojos brillantes en el instituto. Enemigo encontrado. Deshazte del enemigo. Eso es lo que escuché. Por supuesto, para los sobrevivientes, probablemente había sido solo otro grito desgarrador. Pero para mí, había recibido su mensaje alto y claro. El grito provenía de los subordinados que habían estado a cargo de defender la escuela secundaria mientras comenzaban a luchar contra los zombis rojos. Mientras repetía el recuerdo, Kim Jong-un se rió entre dientes. Parece que te has acordado de algo. Oíste las voces de tus subordinados, ¿verdad? ¿Sabes por qué ha ocurrido eso? Al principio, no podía escucharlos. Pero de repente, empecé a escucharlos. Esa es la diferencia entre las criaturas a las que les han crecido dientes y las que no. Como sabes, nuestros subordinados se hacen más fuertes a medida que nosotros nos hacemos más fuertes. En otras palabras, nuestra conexión con nuestros subordinados se entrelaza más. Se vuelven más sensibles y sofisticados. Asentí con la cabeza. Kim Jong-un miró hacia el cielo nocturno y luego hacia mí. Ayusi, te han crecido los dientes, así que eso significa que puedes tener un ejército de al menos 500. No te diré que salgas de Aengdang-don, pero ten cuidado a partir de ahora. ¿Cuidado con qué? Todo. Desde que mi hermano se convirtió en una criatura negra, seguí sus movimientos con mis subordinados. Mi hermano deambulaba por Aengdang-1-don. Hay también una criatura negra en Aengdang-2-don. Según mis exploradores, también hay uno allí. Pero estaba allí mucho antes de que mi hermano se transformara. ¿Cuáles son las probabilidades de que llegue a Aengdang-1-don? Bueno, no estoy seguro. No empezaría a moverse una vez que se quedara sin comida. Cuando dices comida, te refieres a zombis con ojos rojos brillantes. Kim Jong-un asintió sin decir una palabra. Después de un momento, jadeó. Ayusi, el pandillero que mataste. Era de Aengdang-1-don, ¿verdad? Sí. Es un cebo. Cebo.
Es uno de los métodos que utiliza la pandilla. Eligen a un miembro débil de la pandilla y lo envían a Aengdangdong para que la criatura negra se quede donde está. Quiero decir, es básicamente una misión suicida para el que es enviado, pero lo envían de todos modos y lo justifican como servicio de patrulla. Seguirán enviando cebos. Asegúrate de que ninguno de ellos escape. Si un explorador se escapa, todos los oficiales de la banda comenzarán a moverse. Oficiales. Incliné la cabeza confundido y la expresión de Kim Jong-un se volvió seria. Son zombies a los que les han crecido los dientes como a nosotros. No tengo información sobre qué tan fuertes son o cuántos subordinados tienen. Lo único que sé es que nunca se mueven solos. Eso es todo lo que sé. Quiere decir que se mueven en grupos. Los oficiales siempre se mueven en parejas o en grupos de 3. Individualmente, sus poderes son problemáticos, pero el verdadero problema son todos los subordinados que tienen bajo su mando. Así que cuídate tú mismo. Reconocí la advertencia de Kim Jong-un, estiró el cuerpo. Y ahora, nos separamos. ¿Vas a ir a Tuxum? Sí. ¿Quieres venir a echar un vistazo? Llévate a uno de mis subordinados. ¿Tuyo? ¿Por qué? Ya que ahora estamos en el mismo equipo, deberíamos tener al menos un subordinado en cada refugio seguro. De esa manera, podemos ayudarnos mutuamente en caso de emergencia. Tienes razón. Me olvidé por completo de eso. Kim Jong-un lanzó su grito desgarrador con una sonrisa de satisfacción, y uno de sus subordinados emergió de la oscuridad. Su subordinado también me pareció morado. Toma este, dijo Kim Jong-un. Eché un vistazo de cerca al subordinado de Kim Jong-un. Me gustaba cómo se comportaba, como un soldado bien entrenado. Con una expresión de satisfacción, me volví hacia Kim Jong-un. ¿Crees que tu telepatía será capaz de llegar hasta nosotros desde Tuxum? Si estás preocupado, podemos dejar a un par de subordinados en el medio para que actúen como torres de telefonía móvil. ¿Cuál es el alcance de nuestra telepatía? Son 5 kilómetros. Oh, no lo sabías. Ahora lo sé. Eso es lo que importa. Mientras me reía, Kim Jong-un soltó una carcajada, luego negó con la cabeza y sonrió. Ayusi, te das cuenta de que a veces puede ser bastante cursi, ¿sabes? Me lo tomo como un cumplido. No pude evitar sonreír también. Me puse en contacto con los subordinados del supermercado. Necesito que 2 de ustedes vengan aquí. Tan pronto como di órdenes, 2 de mis subordinados saltaron por la ventana. Pasaron del tercer piso al primero en un instante y se pararon frente a mí. Había unos 3 kilómetros desde Aengdangdong hasta el bosque de Seúl. Si el alcance de nuestra telepatía fuera de 5 kilómetros, dejar solo un subordinado en el medio sería más que suficiente. Sin embargo, planeé enviar a 2 de mis subordinados, en caso de que sucediera algo imprevisto. Kim Jong-un también llamó a otro subordinado suyo, como si me hubiera leído la mente. Me miró directamente a los ojos. 2 subordinados cada uno. Eso debería ser suficiente, ¿no crees? Sí. Entonces, te volveré a ver, Ayusi. Y pregúntame todo lo que quieras saber. Intentaré responder lo mejor que pueda. Cuídate. Tú también, Ayusi. Kim Jong-un se dirigió hacia el bosque de Seúl con la cabeza en alto. En ese momento, todos sus subordinados que se escondían en los edificios circundantes comenzaron a salir. Era todo un panorama. Las criaturas, que brillaban de color púrpura en la oscuridad total, hicieron que el suelo retumbara. Fluían por el suelo como una elegante pieza de seda púrpura. Era un espectáculo reconfortante. La organización del rally de supervivencia. Finalmente tuve una alianza. Mientras observaba a mis 2 subordinados verdes detrás de Kim Jong-un, una leve sonrisa se extendió por mi rostro. Respiré hondo y luego miré a las 2 criaturas púrpuras frente a mí. Me miraban fijamente. ¿Oyes lo que te digo? No respondieron. Parecía que no podía darles órdenes a pesar de que estábamos en el mismo equipo. Mientras me dirigía hacia el supermercado, los 2 subordinados morados también me siguieron. Por alguna razón, sentí que tenía invitados. Regresé al apartamento con Lee Yeon-uka, que había estado esperando pacientemente en el supermercado con mis subordinados restantes. Tan pronto como regresamos al apartamento, Lee Yeon-uka me preguntó qué había pasado. A lo largo de la noche, utilicé letras y dibujos para explicar lo que había sucedido. Cuando terminé, Lee Yeon-uka se recostó en el sofá. Entonces, ¿me estás diciendo que el zombi que conociste en el supermercado ahora está de nuestro lado? Asentí con la cabeza. Y los 2 que están detrás de ti son suyos. Asentí con la cabeza. Frunció el ceño como si no estuviera convencido. Esos 2.
¿Podemos atarlos en alguna parte? Gruñido. Honestamente, no me siento cómodo con ellos cerca. Todavía no puedo confiar en ellos. Asentí sin dudarlo. Sentí lástima por los dos subordinados morados, pero mi prioridad era la seguridad de mi gente. Pensé en atarlos en la azotea. Eran meras herramientas de comunicación, así que solo necesitaba que estuvieran atentos a los pandilleros mientras estaban amarrados en la azotea. Cogí unas cuerdas gruesas y me dirigí directamente a la azotea del apartamento. Alineé a los dos zombis espalda con espalda y luego les até los brazos y las piernas. No sentía ninguna fatiga, por lo que dejarlos allí no habría ningún problema. Solo necesitaban cumplir con su deber. Regresé a la sala de estar después de ocuparme de la tarea. «Papá». Soyeon corrió hacia mí como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Sonreí y la tomé en mis brazos. Probablemente no había salido antes debido a los zombis. Me alegré de haber aceptado la sugerencia de Lee Yeonuka. Lee Yeonuka nos observó a Soyeon y a mí de cerca, y luego suspiró. «Ustedes dos. Parece que no pueden soportar estar lejos el uno del otro ni por un segundo». A pesar de sus palabras, tenía una sonrisa amable en su rostro. Después de un momento, Choi Daye entró desde la cocina. «Papá de Soyeon, ¿qué va a pasar con nosotros ahora?» La miré inquisitivamente. «Dijiste que hay un refugio en el bosque de Seúl, ¿verdad? Vamos a ir allí también». Escuché expectativa y esperanza en la voz de Choi Daye. ¿Quiere ir al refugio del bosque de Seúl? Justo en ese momento, sin embargo, alguien más intervino, destrozando su esperanza. ¿Quién sabe qué tipo de personas hay en ese refugio? Era Lee Yeonuka. Chasqueó los labios y se sentó en el suelo, con el rostro sombrío. No sabemos nada de ese lugar. No sabemos cuánta gente hay, qué tipo de gente hay, qué hacen con la comida y qué tipo de defensas han establecido allí. Sus palabras fruncieron el ceño en el rostro de Choi Daye. Lee Yeon-juk, que los estaba observando, habló. «Jung, ¿qué tal si vamos a ver a la gente de allí? ¿Quieres ir a comprobarlo? ¿Solo quieres que el papá de Soyeon vaya a verificar?» «No. No, Jung. Eso no es lo que quise decir. ¿Sabes qué? Simplemente detente. Es mejor que te acerques al padre de Soyeon y lo hagas ir». Lee Yeon-juk cerró la boca después de escuchar lo que Lee Yeonuka había dicho. El hermano mayor debe haber dado en el clavo. Lee Yeonuka chasqueó la lengua y miró alrededor de la habitación. Los sobrevivientes del supermercado y la escuela secundaria tenían expresiones sombrías. Lee Yeonuka miró los rostros de todos y luego respiró hondo. Su voz adquirió un tono firme. «Todos, tomen nota de mis palabras. Nadie aquí debería pedirle al padre de Soyeon que haga sacrificios por nosotros. ¿Está claro?»